Buenos días a todas y todos. Este es un video explicativo para la segunda etapa de las actividades que enviamos para la semana 1 y 2 de lengua y literatura de cuarto año. Y vamos a enfocarnos ahora en otro aspecto, otro de los temas que abordamos en ese texto, que es el de la estructura narrativa. El tema anterior era todo lo que tiene que ver con análisis de la oración y las partes de la oración del sujeto y del predicado. Ahora vamos a cambiar de tema. Este tema va a ser la estructura narrativa y vamos a ver las partes, los elementos y las funciones que van a tener las estructuras dependiendo de cómo analicemos nosotros la narración. Cualquier cuento, cuando decimos narración, vamos a hablar de cualquier cuento o cualquier novela y ustedes van a leer el texto que les enviamos y con este video van a obtener una pequeña explicación. Entonces, comencemos por ver que cualquier relato, cualquier texto narrativo, cualquier cuento, cualquier novela, siempre tiene una estructura superficial y una estructura profunda. La estructura superficial es algo que ustedes siempre dieron en la escuela, que básicamente, con cualquier cuento, posee tres partes: la situación inicial, la complicación o nudo, a veces le dicen, y la resolución o desenlace. Cuando nosotros le pedimos a ustedes que describan la situación inicial de un cuento, ustedes nos tienen que describir cuál era el espacio, quiénes eran los personajes que estaban haciendo, dónde vivían, en qué época estábamos. Entonces, en la situación inicial, varias veces van a encontrar esta información sobre los personajes, sobre el marco espacio-temporal, y a veces también se puede hablar del narrador. Pero esa por ahí es otra categoría que vamos a ver en un ratito. Entonces, la situación inicial, si tomamos, por ejemplo, esta ilustración que tenemos acá, la situación inicial va a comprender que un hombre se encontraba en una playa, en cercanías del mar, podemos decir reflexionando sobre una roca, y de repente se aventuró, ingresó al agua y fue devorado por una ballena. Entonces, la situación inicial termina donde comienza el problema. La situación inicial siempre es un estado de equilibrio, de tranquilidad del personaje. Cuando comienzan los problemas, ya estamos en la complicación o o en el nudo. Entonces, cuando es devorado por la ballena, empezamos a describir la complicación. En la complicación podemos decir en este caso que el hombre fue devorado por la ballena y arrastrado a mar adentro, y allí empezó a reflexionar, a rezar, a preguntarse por qué le suceden esas cosas. Y la complicación o el nudo termina con el desenlace. ¿Qué sucede al final con ese personaje? Muchas veces el desenlace nos va a devolver al personaje a su estado original, es decir, si vuelve a vivir fuera de la ballena, o si termina muriendo, o si el final queda abierto incluso. La resolución también puede ser un final abierto. Entonces, en este caso, el personaje, podemos decir que es vomitado por la ballena y vuelve a su hogar y aprende que la vida tiene su significado y agradece a Dios, etcétera. Entonces toda esa parte va a ser la resolución o el desenlace de la historia. Entonces ya tenemos las tres partes principales de la estructura superficial del cuento: situación inicial, complicación, resolución. Ya mencionamos los personajes, en este caso va a ser solamente el hombre y podemos incluir a la ballena como personaje, pero no necesariamente. Y el marco espacio-temporal, podemos hablar de una época antigua, si nos basamos en la vestimenta del hombre, pero también puede ser una época actual o un tiempo indeterminado, que es algo que nosotros solemos ver cuando hablamos de mitos o leyendas. Y en cuanto al espacio, vamos a ver que se encuentra en una playa o en cercanías de una playa. Ahora vayamos al narrador. La imagen del narrador en cualquier texto narrativo, en cualquier relato, en cualquier cuento, novela, siempre se define a partir de lo que, o podemos definirla a partir de lo que de lo que el narrador o de lo que la persona que cuenta la historia sabe. Entonces, en ese sentido podemos hablar de un narrador omnisciente, que es el narrador típico, que sabe todo lo que le suceden a todos los personajes y nos puede decir cuál era su pasado, cuál era su futuro, cuál sería su futuro.
cómo se sentía, qué pensaba. La palabra omnisciente significa que sabe todo. Entonces el narrador omnisciente es una tercera persona generalmente, es decir, está expresado en tercera persona gramatical, que eso ustedes lo ven, ya lo habrán visto varias veces en los años anteriores cuando estuvieron viendo el cuento. Tercera persona, cuando hablamos de tercera persona siempre es en términos gramatical, ¿no? Es un él. En el caso de que se trate de un narrador protagonista, el narrador protagonista generalmente puede decirnos todo lo que él piensa y muy poco de lo que los otros piensan, pero sí nos puede decir qué sospecha de los otros o qué ve de los otros. Entonces el protagonista es alguien que habla en primera persona, de nuevo gramatical, que sería un yo. Esa primera persona siempre, insisto, cuenta lo que ve, lo que siente, y es protagonista porque todo el proceso de la narración, todo el cuento le ocurre a él. Entonces la complicación lo tiene a él como principal sujeto. A él le pasan las cosas. A él le pasan las cosas y él cuenta lo que le pasa. Entonces tenemos a un protagonista. En el caso del testigo, es alguien que ve todo, que cuenta lo que ve y que cuenta lo que le pasa a otros o a otro. Entonces, él no está en el centro de la narración, pero está cerca de aquellos a los que les pasan las cosas. Entonces puede ser, por ejemplo, el amigo de alguien que está contando la historia que le pasó a ese alguien. Podemos tomar, si un ejemplo que ustedes conocen, la dupla Batman y Robin. Si tomamos una historia contada por fuera de los personajes, por alguien más, por una visión que está por sobre todas las cosas y conoce todo, por ejemplo, el de una cámara cinematográfica, vamos a ver todo lo que le ocurre a todos los personajes, a Batman, a Robin, al Guasón, a Gatúbela, etc. Ahora, si el narrador es Batman, si él cuenta lo que le sucede, va a ser protagonista. Y si el narrador es Robin, cuenta lo que le pasa a Batman y las guerras y las peleas que lleva a cabo Batman, va a ser un narrador testigo. El narrador testigo está en tercera persona también generalmente, pero alterna con la primera persona, ¿sí? La tercera persona la usa porque justamente se refiere a otro que va a ser el protagonista, y la primera persona la utiliza porque habla de sí mismo en relación con el otro. Entonces pueden aparecer las dos personas, ¿sí? Un él y un yo. Y podemos hablar en algún momento de un narrador en segunda persona, pero nosotros no vamos a estudiar eso porque es una figura un poco más compleja y que generalmente demanda más reflexión. Entonces, esto hasta acá, como tenemos, es la estructura superficial de la historia. Ahora vayamos a la estructura profunda que ustedes tienen un poco más abajo en el texto. La estructura profunda nos ayuda a pensar más cuáles son las funciones o los roles, a veces las intenciones también, de los personajes dentro de una historia. ¿Qué le toca hacer a cada uno? ¿Cómo está comprometido cada uno con esa historia, con esa complicación que es el eje de cualquier cuento? Entonces, en una estructura profunda tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber, en una narración cualquiera, un sujeto que busca algo, que desea algo, y ese algo es un objeto. Entonces tenemos estos elementos que acá enumeramos como 6 elementos principales, pero los dos principales van a ser el sujeto y el objeto, que aparecen ahí en la cuadra en un primer lugar, el sujeto. Ay, perdón. En un primer lugar tenemos el sujeto. Tenemos en primer lugar un sujeto que es quien protagoniza el relato y va a participar en todo el relato. Es decir, el sujeto siempre está desde la
el sujeto, el protagonista, siempre va a estar desde la situación inicial hasta la resolución. Puede haber más de un sujeto en toda la historia, especialmente cuando tenemos novelas. Eso se puede analizar más adelante, pero nosotros vamos a analizar el cuentito de este Arribeño del Norte que ustedes leyeron. Tiene un sujeto específicamente, que ustedes van a analizar quién es, y tiene un objeto. Ese objeto es qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Vamos a analizar esos dos términos primero. Después, ese sujeto, y para obtener ese objeto, para conseguir ese objeto, que el conseguir ese objeto es lo que va a movilizar toda la historia, el sujeto va a contar con ayudantes y con oponentes. Vamos a ver el ejemplo clásico de Caperucita. Ustedes tienen ahí los diferentes personajes. Tenemos el lobo, tenemos la abuela, tenemos Caperucita, tenemos el cazador. Y vamos a ver cuál es el sujeto. El sujeto aparece como, ahí yo les escribo en el cuadro, como Caperucita Roja. El objeto es llevar los víveres a su abuela. Ese es el propósito, es lo que desea ella. O es incluso la consigna que le dieron. Entonces, en ese proceso van a ocurrir las complicaciones. Para poder llevar los víveres a su abuela, ella tiene que atravesar el bosque. Y ahí es donde se aparece un oponente. El oponente podemos tomarlo como el tercer elemento, que va a ser quien se interpone entre el sujeto y el objeto. En este caso, el oponente va a ser el lobo, que no solamente se interpone demorando a Caperucita en la llegada de la casa de la abuela, sino que llega, se devora a la abuela y después en algunas versiones se devora a Caperucita o trata de devorársela. Tenemos hasta ahí estos elementos y por último tendremos un ayudante que va a ser el cazador o el leñador que va a cazar al lobo y que en algunos casos termina matando al lobo, en otros casos solamente rescata a Caperucita y a la abuela. Después tenemos otros elementos que van a movilizar al sujeto. Es decir, el sujeto necesita una motivación, necesita una idea que le dé fuerza para conseguir ese objetivo. Entonces, ahí tenemos al destinador y al destinatario. El destinatario va a ser aquel que va a salir beneficiado del propósito del sujeto. Por ejemplo, si tenemos Caperucita como sujeto y como objeto llevar víveres a su abuelita, ¿quién va a tener beneficio? La abuelita, porque va a recibir los víveres, ella está sola, va a ser visitada por Caperucita. Entonces vamos a marcar como destinatario a la abuelita. Y por último, como destinador, ¿quién le ordena a Caperucita en este caso a que envíe los víveres? El destinador va a ser la mamá, que le dice, tenés que llevar los víveres o medicamentos o golosinas a tu abuela que está sola, está triste en el bosque. Entonces esos son todos los elementos de la estructura profunda. Como ustedes ven acá, ya estamos pensando en las funciones, los roles que ocupan los personajes. Cada uno tiene un objetivo, un propósito, pero de entre todos esos personajes hay uno solo que tiene el propósito principal, ¿sí? Bien, con esto termina la explicación de este video y ustedes me van a ir consultando, espero que me manden sus consultas. Tienen que analizar a Ribeño del Norte, que es un cuentito un poco más, con menos personajes, tiene solamente dos personajes, pero tiene algunos elementos que quiero que ustedes piensen, cómo definir, por ejemplo, quién es el oponente, quién es el ayudante, si hay destinatario, destinador, cómo se da en esos casos en ese cuento. Entonces vayan pensando y me mandan mensaje. Cualquier consulta que tengan, mándenos mensaje a mí o a la profesora Laura Torres, que vamos a estar a disposición para responderles, ¿sí? Entonces que tengan feliz fin de jornada, continúen una buena jornada y bueno, feliz fin de semana también que se acerca.